Radio Mundo Católico se complace en presentar al presbítero Ernesto María Caro, quien nos habla sobre el amor de Dios, una serie de programas que nos llenará de luz sobre las formas en que Dios Padre nos muestra la grandeza de su amor. Bienvenidos hermanos a la continuación de nuestro querigma cristiano. El tema que hoy nos presentará el Padre Caro tiene una importancia fundamental en nuestra vida, pues nos ayuda a darnos cuenta de una de las situaciones más graves que afectan nuestra vida, el pecado. En general, la gente identifica el pecado como una mancha en el alma. Sin embargo, esto no expresa en su totalidad sus grandes consecuencias. Es por ello que es necesario desenmascararlo y conocer todo el poder que ejerce sobre nosotros y lo incapaces que somos para poderlo enfrentar por nuestras propias fuerzas. Pero dejemos que sea el Padre Caro quien por medio de la Sagrada Escritura nos ayude a profundizar en este tema. Acompáñanos. Vamos ahora a hablar de este tema que tiene que ver con la debilidad que hay en nosotros y que llamamos el pecado. El pecado y sus consecuencias. Si Dios me ama, ¿por qué entonces tenemos tantos problemas, vivimos con tantas inseguridades, temores, envidias? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Si nos ama tanto, ¿por qué hay desintegración familiar? ¿Por qué hay problemas en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tantas envidias? ¿Por qué no podemos ser plenamente felices? Si Dios nos ama, entonces ¿por qué hay tanta guerra, tantos problemas en las comunidades, etcétera? La gente se pregunta mucho esto y dice, ¿realmente si Dios existiera, pues todas estas situaciones no existirían? ¿Cómo puedo yo creer en un Dios que mata niños? Dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo puedo creer en un Dios, por ejemplo, alguien que perdió a su hijo? Dice, habiendo tantos matones y todo este rollo, ¿por qué no se llevó a uno de estos, esta gente mala, y sin embargo se llevó a mi hijo, que era tan bueno? Y bueno, pues el asunto no es que Dios no sea bueno. O sea, Dios, como lo vimos ahorita, es amor. Y si hasta los malos y en las circunstancias más terribles nos ama, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación en nuestra vida? Bueno, la verdad de todo esto, y la verdad que hace que no podamos ser realmente felices, es que dentro de nosotros tenemos un grave problema. Hay un problema que nosotros lo vamos a identificar con el pecado. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Voy a leer del verso 14 hasta el 17. Para entender qué es el pecado, San Pablo nos lo explica con estas palabras. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo,
porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, dentro de nosotros, hermanos, hay una fuerza, ¿sí?, que nos empuja a hacer lo que no queremos hacer, lo que no nos gustaría hacer. Cuando nosotros lo pensamos y nos hacemos conscientes, a veces decimos, ¿y por qué hice esto si yo no quería? Por ejemplo, los muchachos, ¿verdad? Yo creo que nadie, cuando fuimos jóvenes, pues queríamos faltarle el respeto a nuestros papás, o gritarles, o insultarlos, o cuántas veces no nos negaron algún permiso y nos fuimos, pero hechos una muina, ¿verdad? El otro día confesaba a un chavillo como de unos 14 años, y se confesaba de decirle groserías a su papá. Digo, es que me enoja mucho cuando mi papá no me da algo y le digo muchas groserías. Dice, bueno, pero no se las digo así directamente, sino nada más en mi cabeza. Sí, porque si no, la cosa se pondría más grave, ¿verdad? Pero sin embargo nos enoja. Y dentro de nosotros, yo creo que todos lo experimentamos cuando fuimos jóvenes, habernos retirado de nuestro papá, como este muchacho, ¿verdad? Diciéndole hasta de qué se va a morir porque no nos dejó ir al cine, no nos dejó salir con los amigos, no nos prestó el carro, no sé, cualquier cosa. Y dices, ¿de dónde sale esto? Yo me sorprendo a veces con toda esta situación que hoy vemos de los crímenes y todo. Me descubro dentro de nosotros con odio, con el deseo de agarrar a estas personas, y ya no digo agarrarlas del pescuezo, sino hacerlas pedacitos, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde brota toda esta maldad que sale de mi corazón y que no hago? Quizás porque no hay la oportunidad o porque soy más cobarde que mis propias emociones, pero ahí están. Y así como esas, en todas las áreas de nuestra vida, soberbia, orgullo, envidia, avaricia, lujuria, en todo está. Hay una fuerza continuamente empujando nuestra vida a hacer lo que tú sabes que está mal. Y no te la puedes quitar. ¿Cuántas veces te has confesado y has dicho, no lo vuelvo a hacer? Y de veras hemos ido muchas veces con gran convicción al sacramento de la reconciliación y hemos dicho, no lo vuelvo a hacer, para en unos días, a veces en unas horas. ¿Cuántas veces te has confesado de ser una persona rabiosa y dices, ahora sí, Padre, ya no lo voy a volver a hacer, y vas y rezas tu penitencia y vas al Santísimo, y en la esquina te subes a tu automóvil y vas por el camino y alguien se te cruza y vas y le dices hasta de qué se va a morir, ¿verdad? Ya les he comentado en alguna homilía que una vez me tocó que iba yo en mi carro y seguramente pues sin querer pues me le atravesé a alguien, ¿verdad? Aquí en el paso este que es siempre complicado de universidad, donde sale uno y tiene que cruzar la universidad, que pues todo el mundo nos tenemos que cruzar, nos vamos derecho, entonces van a cruzar a la derecha, entonces a la izquierda, y es complicado, y seguramente yo me le crucé a alguien, ¿verdad? Y entonces, a la hora que ya iba donde ya se libera un poquito, para agarrar a Fidel Velázquez, otro carro que viene junto a mí, me pita tantito, y entonces yo volteo y me hace, adiós, Padre. Sí. Pues adiós, ¿verdad? Está dentro de nosotros, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Pues seguramente me le crucé, me le eché encima. Vienes en la mañana con pocas ganas de ir al trabajo, ya vienes medio molesto por el tráfico, y pues un carro se te atraviesa y te hace enfrenar o no sé qué, y pues te sale ir y decirle pues alguna cosa, ¿verdad? Aprovechó para saludarme. Es algo que está en nosotros, ¿verdad? Y esta fuerza que opera dentro de nosotros, sabemos que está mal, pero sin embargo no la podemos contener.
Y lo más grave es lo que dice ahí mismo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. O sea, cuando nosotros hacemos algo que ofende, lastima, demerita al otro, pues eso va a traer consecuencias. Hace ratito hablábamos, por ejemplo, de todo este tema de las relaciones sexuales de los jóvenes, pero podemos hablar de la violencia, podemos hablar de todas nuestras debilidades, la lujuria, la avaricia, la soberbia, la pereza, todas tienen consecuencias. Hay gente que, pues, luego se da cuenta ya tarde de que hoy no consigue trabajo porque, pues, escasamente terminó sus estudios con promedios bajos. Porque le gustaba irse con los amigos y la parranda y la música y la pereza, ¿verdad? Y pues en un mundo altamente competitivo, pues tu pecado ahora tiene consecuencias. Los papás, que a veces les he comentado mucho, que no educan con disciplina, con orden a sus hijos, pues luego el hijo se desborda, se sale del carril, insulta a la madre, insulta al padre, insulta a todo mundo. Y ya a los 16 años, me dice, padre, ¿qué hago? Pues le digo, pues llore. ¿Qué puedes hacer con un hijo de 16, 17, 18 años que te insulta, que se va de la casa, que no te pela, que no te obedece, que hace lo que le da la gana? O sea, tuviste que ponerte las pilas cuando el niño tenía 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y ahí es donde había que llegarle y ponerlo en el rincón y ponerle las orejas de burro y darle 2, 3 buenas nalgadas, ¿verdad? Esas así que quedan las nachitas rojitas, ¿verdad? Y entonces había algo que hacer, pero la pereza, o pues el no tener problemas, o es mucho cuento, pues ahí lo fuiste dejando. Y con el paso del tiempo, pues esto traerá problemas. El salario del pecado es la muerte. Y esto, mis amados hermanos, le afecta a todo mortal, desde el Papa hasta mí, ustedes, todos. ¿Sí? Misma carta a los Romanos. La carta a los Romanos es verdaderamente una carta muy importante que hay que conocer bien, porque nos revela toda esta situación de nuestra vida humana. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 23, dice lo siguiente: todos pecaron y todos están privados de la gracia de Dios. ¿Quiénes? Y cuando la Biblia dice todos, se refiere a todos. ¿Sí? O sea, no hay ninguno que haga el bien. Todos entonces a veces nos justificamos y decimos, yo no tengo pecado. Ya les he comentado, casi siempre lo comento en este curso porque es una de mis experiencias interesantes de mi vida sacerdotal. Yo acababa de llegar a mi primer destino, a la parroquia del Carmen, y entonces, desde que llegué, o sea, desde que me ordené sacerdote, siempre pensé que el miércoles, pues era un día de reconciliación. El miércoles de ceniza sería un miércoles de reconciliación, y así que generalmente ese día confieso todo el día. Y era mi primer miércoles de ceniza, así que pues avisé que iba a estar para confesar ese día a la gente. Y no usaba los confesionarios porque eran de esos antiguos, incómodos, difícil de usar, y aparte pues soy más partidario de que nos podamos ver, ¿verdad? Ciertamente, pues de hecho ya ahora aquí en la Santa Cruz ya vamos a tener, para el que no quiere ver, ya vamos a tener la cortinita, ¿no? Pero yo prefiero ver a la gente y pues tener más bien un diálogo. Y entonces, bueno, yo estaba sentado en una banca en la parte de atrás y ahí estaba recibiendo a las gentes. Y entonces me acuerdo muy bien, mi primer penitente, ¿verdad? Ese día, una señora. Y entonces se acercó y ya, bueno, pues en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, María Purísima, hace cuánto que no se confiesa, ¿verdad? Pues tenía como unos 4 o 5 meses que no se confesaba. ¿De qué le quiere pedir perdón, señora? Dice, ay, Padre, es que no tengo pecado, no encuentro pecados en mí. Y me dio mucha risa, ¿verdad? Y entonces me levanto y estaba el sacristán que se llama Manuel, no se llamaba, él se llama Manuel, ya no es sacristán ahora ahí. Le digo, Manuel,
Bajas a la Virgen y pones a la señora ahí arriba. Purísima. Todos pecaron, hasta ella. Pero lo que pasa es que, pues nos vamos haciendo así como decimos, ¿no? De la manga ancha. Hoy en día nada es pecado. Lo que no está justificado psicológicamente está justificado sociológicamente y siempre encontramos una buena justificación para decir, todo está bien. Es que está chiquito, es que está grandote. Los niños, ¿qué pecados pueden tener? Pues los niños tienen los pecados de los niños. Pues que dicen mentiras, que se portan mal, que desobedecen a sus papás, que hacen travesuras. Son faltas, son transgresiones a la ley, que tienen que ponerse delante del Señor. También son pecadores igual que nosotros. Nada más que cometen los pecados que les son propios, pues a los niños que todavía no tienen la capacidad de hacer graves faltas. Pero todos somos pecadores. Y esto, mis amados hermanos, es la fuente que corta la felicidad en nuestra vida. ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué este momento tan hermoso que tuvimos en nuestra reflexión anterior? ¿Por qué no lo puedo vivir intensamente? ¿Por qué no lo puedo tener continuamente? ¿Por qué me frustro con gran facilidad? ¿Por qué no alcanzo la felicidad en mi vida? Y la respuesta, mis hermanos, es por el pecado. Podríamos encontrar muchísimas excusas, muchísimas causas de por qué hoy tenemos tantísima violencia en nuestra ciudad, en nuestras familias. Pensemos solamente en toda esta situación de inseguridad en la que vivimos. Vean el tremendísimo problema que hoy tenemos de violencia familiar en nuestras casas, en muchas de ellas. ¿De dónde viene? Viene de que no tenemos relación con Dios. O sea, el hombre se alejó de Dios, cortó su relación con Él, y entonces eso le dio oportunidad al pecado que habita en nuestros corazones de crecer y desarrollarse. Es como una hierba, es como algo que siempre está ahí en la semilla y está continuamente creciendo y desarrollándose. Y como que necesitaríamos tener un pesticida, tener un fungicida, tendríamos que tener un herbicida, algo que esté impidiendo que esto siga cundiendo hasta el punto en que ya ni siquiera alcanzamos a ver la luz. Si han visto esas matas, ¿verdad? Que van creciendo, que es la cizaña, que llega incluso a cubrir el trigo, la cosecha, y al no dejarle entrar la luz del sol, pues se seca y se echa a perder todo. Así es el pecado. Va creciendo en nosotros. Se separó de todo lo que le hace vivir, que es Dios. Y esto no empezó ayer, o sea, esto está ya consignado en la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos el texto del Génesis, si ustedes quieren ir a su texto, en el Génesis, vamos a encontrar ahí la historia del pecado, cómo nace, cómo se desarrolla. Y vamos a ver en esta historia. En unos minutos regresamos con el padre Ernesto María Caro.